Hola, mi nombre es Andrés Correa y sean bienvenidos a este nuevo video. Vimos anteriormente que los números se dividen en conjuntos. Uno de ellos es el conjunto de los números racionales, el cual estaremos viendo las distintas formas de representarlo. Por ende, a lo largo del video aprenderemos a expresar un número racional de su forma decimal y fraccionaria. Pero antes, demos un repaso superficial sobre este conjunto de números. Sabemos que los números racionales son aquellos que pueden ser expresados como una fracción, es decir, P sobre Q, con P y Q enteros, donde Q es un número distinto de 0. Para el tema a revisar el día de hoy, veremos que los racionales se dividen en números enteros, decimales finitos y en decimales infinitos periódicos. Los números enteros es el conjunto que ya conocemos, pero ¿y los otros dos conjuntos? Los números con parte decimal finita son los que, al realizar la división correspondiente a P sobre Q, tienen una cantidad finita de decimales. Por ejemplo, 325 sobre 100, que simplificando es lo mismo que 13 dividido para 4, cuyo valor numérico es de 3.25, el cual vemos que solo tiene dos decimales, es decir, una cantidad finita. Los números con parte decimal infinita periódica son los que, al realizar la división correspondiente a P sobre Q, obtenemos una cantidad infinita de decimales, es decir, estos decimales en algún punto comienzan a repetirse sin límite. Podemos observar en este ejemplo en donde el 35 comienza a repetirse indefinidamente, esto es conocido como periodo y se representa con puntos suspensivos. Otro ejemplo muy visto son las divisiones para 3, en donde su periodo es 3 o 6. Para escribir una fracción como decimal, lo único que tenemos que hacer es realizar la división correspondiente, es decir, numerador dividido para denominador. Ahora veremos qué hacer cuando queremos llegar de un decimal finito a una fracción. Para este tipo de decimales, corremos la coma decimal los espacios que sean necesarios para que el número sea entero. A este número lo vamos a escribir en el numerador. Por otro lado, en el denominador agregaremos al número 1, seguido de tantos ceros como se movió la coma decimal. Como podemos observar en el siguiente ejemplo, al número 3.25 le corremos la coma dos veces hacia la derecha para que el número sea entero. Así obtendremos 325. Como movimos la coma dos espacios, tendremos 325 sobre 100. Para los números con decimales infinitos periódicos vamos a realizar un pequeño procedimiento. Lo primero que tendremos que hacer es asignarle una letra al decimal y mantener la igualdad letra-número. Usemos el número 2.15666. Le vamos a asignar la letra A y así tenemos esta igualdad. El siguiente paso es identificar el primer periodo del decimal, esto es, las primeras cifras que se repiten infinitamente. Vemos que para el 2.15666 el primer periodo es el primer 6 que nos encontramos, pues este se repite indefinidamente. Luego procederemos a ubicar la coma decimal después del primer periodo, contando cuántos espacios se mueve ella. Ese número será el que multiplicaremos con la letra. En el ejemplo que estamos trabajando, movemos la coma 3 espacios, teniendo así que 1000 multiplicará a A. Después de esto, realizamos el mismo proceso, pero ahora ubicaremos la coma antes del primer periodo. Es decir, usando el ejemplo anterior, movemos la coma 2 espacios, teniendo que el número que multiplicará a A será 100. Entonces, tenemos la siguiente igualdad. Luego de esto, teniendo las dos igualdades, una con la coma decimal después del primer periodo y la otra con la coma decimal antes del primer periodo, procedemos a restar cada lado de la igualdad. Este paso es importante verificar que la resta de los decimales nos quede un número entero. Si este no es el caso, tendremos que revisar la ubicación de la coma decimal en ambas igualdades. Veamos que para el ejemplo que hemos estado trabajando, restamos 1000A con 100A de un lado y del otro lado tenemos un número entero. Finalmente, con el resultado del resto obtenido, procedemos a despejar la letra que asignamos al número del principio del proceso y la fracción que obtenemos es la representación fraccionaria del decimal. Si deseas comprobar el resultado, podemos realizar la división correspondiente a la fracción. En nuestro primer ejemplo, obtenemos que el decimal se escribe como fracción 647 sobre 300 y esto en efecto es igual a 2.15-66666. En la sesión de ejercicios podrás seguir practicando esta representación decimal y te estarás preguntando, ¿pero qué pasa con los decimales infinitos que no se repiten?
Estos son números decimales que no pueden ser escritos como una fracción de dos números enteros. Además, tienen una cantidad infinita de decimales, sin repetirse algún patrón. Gracias por ver el video, nos vemos en el siguiente.